hombre está en la más absoluta oscuridad, es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco. Madrugadas, las dos nuevas citas del Espacio en Blanco están ya listas. 4 horas nos esperan para viajar por el mundo del misterio. Esto es Radio Nacional de España y si estás listo, comienza un viaje hacia esos universos que aquí nos gustan. Es el más descargado de Radio Nacional de España. Entráis también en la página, vais a podcast, Espacio en Blanco y ahí estamos. El más descargado con un montón, que cada día más de descargas. Y si lo hacéis, votarnos, así sabemos que estáis ahí. Y hoy hay un tema que tiene que ver mucho con el momento que estamos viviendo, con la actualidad. Tras esa introducción os lo ofrecemos. Es un tema que teníamos muchas ganas de tratar. Saludar a nuestro invitado. Yo no sé si decirlo, salam aleikum. Bueno, aleikum salam. Andrés Guijarro, ¿cómo estás? Pues muy bien, un placer y un honor estar aquí contigo esta noche. También para mí un placer y un honor que estés aquí. Déjame que dé algunos datos tuyos. Eres filólogo y traductor de varios idiomas. ¿Traduces 3 idiomas? Inglés, francés y árabe. Sí. Y habrás también algo de hebreo, un poquito. De hebreo. Un poquito. Licenciado en Estudios Árabes e Islámicos por la Universidad Complutense de Madrid. Has residido en varios países del norte de África y de Oriente Medio. Eres profesor. ¿Por qué te ha interesado a ti esto del Islam y de los árabes? Bueno, desde siempre me interesaron las, que podríamos llamar en ese momento las culturas exóticas, ¿no? Las tradiciones exóticas ajenas a la nuestra. Y bueno, por proximidad y por pues diversas lecturas o influencias, ¿no?, que uno tiene en la adolescencia, pues al final me llevaron al estudio, ¿no? Y al final, desde el punto de vista académico también, ¿no?,
esta tradición espiritual. Eras oyente del Espacio en Blanco, ¿no? Pues sí, sí que lo era, sí. Sí. Y te influyó en tu vida, no quiero que cuentes la historia como nos has contado antes, ¿no? Pero por culpa nuestra de alguna manera te metiste en cosas también. Sí, bueno, hubo algún que otro programa que fue importante, digamos, en luego el desarrollo de mis inquietudes, ¿no? Como adolescente, ¿no? Que era en esa época oyente tuyo. Me matizabas ahora que el Islam no significa paz, al contrario de lo que es una idea muy extendida, ¿no? Que dicen que Islam significa paz, no significa exactamente paz. Claro, la palabra Islam pertenece a una raíz de la que también existe la palabra paz, que es salam, efectivamente. Ajá. Pero Islam, exactamente, es difícil de traducir, pero podemos traducirlo como sumisión a la voluntad divina, ¿no? Una pacificación, digamos, del ser que se ha sometido a la voluntad divina, ¿no? Hablas bien árabe, evidentemente. Bueno, es difícil hablar bien árabe, me defiendo. Sí. Preguntan si sabes escribirlo también, supongo que sí, ¿no? Bueno, lógicamente. Vale, vamos a empezar. Lo enseño, así que... Tienes que saberlo. Hay muchas preguntas que hay que hacer, o que te quiero hacer desde el punto de vista de la más absoluta ignorancia. Y del más absoluto respeto al mundo árabe. A mí me encanta, viajo mucho a los países árabes. De hecho, nos vamos a Egipto el día 13. Bueno, hay muchos más musulmanes no árabes en el mundo que árabes. Sí, por supuesto, el país, sí, el país musulmán más grande del mundo es Indonesia, y ahí la gente ni es árabe ni habla árabe. Y algunos de los países musulmanes más poblados del mundo no son árabes. Pakistán no es árabe, Irán no es árabe, no son árabes ni hablan árabe. ¿No hablaban árabe cuando se refieren al Corán? Pues bueno, una cosa es el árabe en tanto que lengua sagrada, que tiene funciones litúrgicas. Entonces, cuando se utiliza para digamos, las plegarias rituales, por ejemplo, para la oración ritual, en la lectura del Corán, por supuesto, eso tiene que realizarse en árabe, porque es la lengua sagrada, la lengua que vehicula la baraka, digamos, ¿no? La influencia espiritual, por supuesto, pero esas personas en su vida cotidiana no hablan árabe. Su relación con el árabe es operativa, simplemente, desde un punto de vista espiritual, ¿no? Te lo digo, ¿ves? Porque, por ejemplo, en Senegal, yo tengo amigos que son musulmanes, claro. Y hablan wolof o cualquier otra lengua, y de repente cuando se refieren a la religión te hablan en árabe, te saludan incluso salam aleikum. Claro, porque son fórmulas rituales. Las fórmulas rituales sí tienen que ser en árabe, porque rituales tanto incorporadas, digamos, en los rituales sociales como propiamente religiosos o espirituales, tienen que ser en árabe. Es la lengua sagrada que, como he dicho, vehicula el espíritu, ¿no? Eso tiene que ser en árabe, pero no sus vidas cotidianas, ni sus trabajo, ni por supuesto que no. Veo que has empezado matizándome además. Bueno. Casi atizándome. No, sin acritud. Así lo admito. Te digo, desde el más absoluto respeto y desde la más absoluta ignorancia, ¿por qué conocemos tan poco de los musulmanes y por qué son el enemigo? ¿Hay alguien que le interese que aparenten ser el enemigo? Pues es la gran pregunta de esos últimos tiempos. Vamos a ver. Digamos, hay dos niveles de confrontación, por así decirlo. Uno, más... para empezar, desde luego es un enigma el por qué cuanto más presente están los musulmanes en nuestras vidas, por proximidad geográfica, física, más se desconoce su tradición espiritual en Occidente. Más se habla de ella, pero cuanto más se habla de ella, más se deforma, y al final se convierte en un monstruo irreconocible. Entonces, hay, como decía, pienso dos niveles de confrontación, entre comillas la palabra confrontación. Uno, efectivamente, en muchos casos, artificial, y al respecto del cual los periodistas tienen pues gran responsabilidad, culpa, ¿no? Gran responsabilidad, y también otras instancias, digamos, en Occidente, de tipo político, económico y hasta espiritual, podríamos decir, ¿no? O pseudo espiritual, ¿no? Que se esfuerzan a diario en muchas veces. Muchos de esos autores por ignorancia, ¿no? Digamos, o intermediarios de estas instancias por ignorancia, ¿no? En otros casos con una intención claramente aviesa, ¿no? Y con un plan detrás, lógicamente, se esfuerzan a diario, como decía, en presentar determinadas manifestaciones, como te decía antes, monstruosas, ¿no? Excrecencias monstruosas que han aparecido recientemente en el Islam como
como el Islam. Por ejemplo, llevar burka, que las mujeres vayan tapadas absolutamente, que no puedan ver nada. Eso no tiene nada que ver con el Islam. En sí mismo no. Muchas de esas manifestaciones, no me refiero a las manifestaciones monstruosas que directamente son anti-islámicas en muchos casos, ¿no? Van en contra del espíritu del Islam. Otras muchas que han existido desde hace mucho tiempo, porque el fenómeno del integrismo tal y como lo conocemos hoy en día es un fenómeno moderno, hay que insistirlo. Pero otras muchas manifestaciones de este tipo que nos sorprenden, nos chocan o nos desagradan, sí que han existido desde hace más tiempo, pero en muchos casos tienen más que ver con las tradiciones locales, culturales, de estos... vamos a ver, si el burka fuera algo propiamente islámico, se llevaría en muchos más países islámicos, sin embargo está centrado en determinada parte de la geografía del mundo islámico. Entonces habrá que pensar que se trata más de algo vinculado a la cultura de esa zona o a la interpretación, digamos, del Islam que la cultura de esa zona hace, y luego en muchos casos también son fenómenos que se han presentado como generales y obedecen, o sea, o pertenecen a momentos o a capas sociales o a estratos sociales muy concretos. Muchas veces son fenómenos urbanos que no se manifiestan en el Islam rural, por ejemplo, ¿no? En fin. Déjame, que tengo te pedí antes que fueras sintético si puedes, porque tengo 1000 preguntas que hacerte. La ablación, por ejemplo, es otra aberración. Eso es algo absolutamente ajeno al Islam. Es decir, tal como se practica en muchas partes, es algo absolutamente ajeno al Islam. Ajeno a la tradición islámica, ajeno al Corán, por supuesto, ajeno a la Sunna, ¿no? La Sunna es la tradición profética, ¿no? La tradición del profeta Muhammad, ¿no? De Mahoma, como se conoce en Occidente, es ajena completamente. Otra cosa que ocurre siempre, además típica y tópica cuando viajas a un país árabe, donde hay creencias islámicas, todo el mundo dice la mujer está siempre machacada, está sometida al hombre, va detrás de él, tiene que ir vestida. ¿En el Islam se dice algo de eso? ¿Que la mujer tiene que estar sometida al hombre? No, vamos a ver, el Islam como tradición integral que es decir, una tradición espiritual que no solamente atañe, digamos, a lo que entendemos aquí en Occidente hoy en día por espiritualidad o vida espiritual, sino que, vamos a ver, en el Islam no hay diferencia entre lo sagrado y lo profano. Es decir, todo es sagrado. Todo es sagrado y las manifestaciones cotidianas de la existencia también son sagradas o están sacralizadas, digamos, ¿no? Entonces, el Islam, como tradición espiritual, tiene como objetivo, en tanto que el ser humano como miembro de una sociedad, crear un individuo equilibrado en todos los aspectos de su vida, en el aspecto social. ¿Es ese individuo hombre y mujer? Por supuesto. No diferencia. Claro, y una de estas digamos, manifestaciones de esto es que la naturaleza propia de los sexos y las tendencias propias de los sexos, que era algo, en fin, que quiero decir que en cualquier civilización sana del mundo, en tradición espiritual de la humanidad, podemos ver que los sexos tienen a veces funciones diferenciadas y se intenta impedir que esas funciones se confundan, porque esa confusión da lugar a un caos interior en el hombre, en el ser humano, el hombre como ser humano, y posteriormente un caos social. Entonces, lo que por supuesto el Islam pretende es que los aspectos masculinos del hombre sigan siendo masculinos, los aspectos femeninos del hombre de la mujer sigan siendo femeninos. Pero eso no significa que esté la mujer supeditada. No, por supuesto. Por supuesto que no. El sexo, ¿cómo ve el Islam el sexo? ¿Es pecado como para muchos cristianos? No, en absoluto. No. El Islam en ningún momento, aunque en algunos aspectos o en algunas situaciones, ¿no? Se pueda ver como una religión moralista o estricta esto no pertenece a la naturaleza del Islam en absoluto. El sexo, las relaciones sexuales, por supuesto dentro del matrimonio, como todas las tradiciones espirituales de la humanidad, no contemplan, por supuesto, el concepto de libertad sexual que existe en el mundo occidental moderno, por supuesto que no, pero dentro del matrimonio, dentro de un matrimonio estable, en
absoluto tienen ese concepto pecaminoso o de algo que aleja del espíritu, todo lo contrario, es un soporte, es una fuente de baraka, además explícitamente El dicho sexo así. es una fuente de suerte. No, la Baraka no, es algo más no, complejo, baraka, ¿no? la traducción de baraka como suerte es una de las tantas aberraciones. Vale, pues sigue dándome leña, sigue matizando. Baraka significa, es una influencia espiritual, la influencia de origen sobrenatural, que por supuesto puede tener un aspecto de fertilidad, digamos, o de prosperidad, pero es un aspecto secundario, prosperidad incluso material, pero es un aspecto secundario. Baraka es lo que transmite, por ejemplo, en las vías iniciáticas del Islam, en el sufismo, lo que transmite el maestro al discípulo para vincularle al linaje espiritual. Eso es una baraka también, ¿no? Entonces, el sexo en el Islam es una fuente de baraka, es una fuente de bendiciones. Esta noche vamos a hablar no solamente del Islam, queremos hablar del fin de los tiempos en el Islam, es decir, de ese fin del mundo, y como veis vamos a aprender mucho con nuestro invitado Andrés Guijarro. 900-137-137 nuestro teléfono. Cualquier pregunta que queréis hacer sobre ese mundo es una buena oportunidad. Yo lo estoy tratando de aprovechar para conocer ese mundo islámico tan cerca de nosotros y a veces tan alejado, y quizá por intereses de ciertos sectores quieren hacer que sean nuestros enemigos, y seguramente no es eso. Hay más temas que queremos tratar. Detrás de esa introducción seguimos. Del siglo VII de la era cristiana se produjo un acontecimiento extraordinario en la península arábiga. Una figura carismática unificó las tribus nativas, que después se embarcaron en una campaña de conquista que duró siglos. Este hombre se llamaba Muhammad. Era conocido como el profeta Mahoma, y su religión era el Islam. Carecía de cultura, pero se sentía inspirado, influido por las corrientes judaicas y cristianas y el Antiguo y Nuevo Testamento, para afirmar la unicidad de Dios. Así comenzaba una historia llamada a perpetuarse en los siglos hasta nuestros días. Son tan solo unos apuntes. Nuestro invitado tiene muchos más datos. 2:26, 1:26 en las Islas Canarias en directo. Este es Radio Nacional de España. Esta noche preparando el camino para hablar de los signos del fin de los tiempos en el Islam. Y teníais que escuchar a Andrés Guijarro mientras estábamos en esta introducción, como me matiza, diciendo que el Islam es muchas más cosas. El Islam sería, a ver, como el final de la religión final, la última religión. Sí, el Islam tiene de forma muy profunda y muy esencial la vocación de ser el reflejo de la primera. ¿De acuerdo? De la religión esencial, de la religión que existía antes de todas las religiones. Es decir, es el culto puro a la divinidad. Por eso el Islam es una religión sin ceremonias. Es una religión que solo tiene rituales, y rituales muy sencillos, pero cargados de simbolismo, cargados de significación. Tiene la vocación también de ser la recapitulación de todas las esencias, de todas las revelaciones y las tradiciones espirituales de la humanidad, ¿no? Sí. Y me decías que Viracocha, que es al cual todos los profetas que ha habido o anunciadores de otras religiones. El Islam explícitamente dice que reconoce 124.000 enviados de 124.000, es decir, es un número simbólico, obviamente, con el que se intenta incluir a cualquier enviado divino, enviado de la divinidad, que haya traído una revelación a la humanidad, ¿no? Entonces, obviamente, ahí podemos incluir pues a los avataras del hinduismo, al Buda, a Viracocha, a Quetzalcóatl, por supuesto a Cristo, a los profetas del Antiguo Testamento, obviamente, ¿no? Luego hablaremos del papel de Cristo, o cómo ven ellos a Cristo, los musulmanes. Mahoma, ¿quién era ese personaje? Un pastor que no tenía ni idea, analfabeto, bueno, y de repente... ¿O no es así? Matízame. Vamos a ver, Muhammad es un hombre, sí, pero como decían de él, es un hombre, pero no como los demás hombres, ¿no? ¿De acuerdo? Hay una frase de Ali. Ali es, le han llamado el San Juan del Islam, ¿no? Era
el marido de la hija del profeta de Fátima, importantísima figura en la espiritualidad musulmana, ¿no? Y es también, digamos, el receptor de gran parte de los secretos, ¿no?, que luego serán transmitidos en las cadenas iniciáticas del Islam, ¿no? Ali. Ali decía del profeta Muhammad que era un hombre, pero no como los demás hombres, igual que una piedra preciosa es una piedra, pero no como las demás piedras. Qué bonito ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, efectivamente, hay un aspecto humano, obvio, en la figura del enviado. Entonces, bueno, pues nace en el año del elefante, dicen las tradiciones islámicas, ¿no? Se supone que es el 570 de la era cristiana. Y bueno, pues su nacimiento, su infancia está rodeada de, como no podía ser menos, ¿no?, como enviado de la divinidad, igual que todos los enviados de todas las tradiciones espirituales, de acontecimientos simbólicos, de enorme profundidad, muy interesantes, bueno, algunos fascinantes y bellísimos, que le llevan efectivamente a ser consciente de que él es un ser especial. Esto le ¿Qué lleva... le pasa, por ejemplo, para darse cuenta? Bueno, hay un momento muy fundamental, ¿no?, que es lo que se llama en la tradición islámica la apertura del pecho. Tiene lugar cuando él es un niño. Su madre, él es huérfano de su padre, murió antes de que él naciera. Su madre, como era normal entre las familias, digamos, de la aristocracia de la Meca en esa época, aristocracia no necesariamente en el sentido moderno o occidental de la palabra, ¿no?, las familias de linaje, ¿no?, es entregado a una beduina para que digamos en el desierto pues aprenda, dicen, el árabe más puro, las tradiciones más auténticas, y en un momento en que estaba con sus compañeros, era un niño, aparecen dos seres de luz que le apartan del grupo y le abren el pecho, extraen su corazón, y en su corazón hay una pequeña mancha negra. Entonces, con algo que los que estaban viéndolo, ¿no?, los testigos de aquello, describen como nieve, ¿no?, como algo puro, lavan su corazón de esa mancha negra y lo vuelven a depositar en el pecho. Ya es un receptáculo puro, inmaculado, a partir de ese momento, para la recepción de la revelación. Entonces se interpreta, digamos, esa mancha negra del corazón, pues como en fin, los cristianos lo llamarían el pecado original, ¿no? Entonces es borrado y ya es no es lo mismo, insisto, no es lo mismo, pero vamos, para entendernos. Y desde ese momento pues ya es un receptáculo puro, ¿no?, para la recepción en su corazón de la revelación divina. Cuando es adolescente, ya en su madurez, empieza a retirarse cada vez más frecuentemente al monte Hira, ¿no?, es un monte que hay cerca de la Meca. Y allí un día, pues, aparece el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, Jibril. ¿Por eso has llamado a tu hijo así? No necesariamente, bueno, nos gustaba ese nombre también antes. Que le dice, Iqra, en árabe, Iqra, recita. Iqra. Y de esta misma raíz aparece luego Corán. Corán significa la recitación. Entonces le dice, recita, ¿no? Y ese es uno de los capítulos, una de las suras, ¿no?, del Corán. Recita en nombre de tu Señor, ¿no?, etcétera. Es un capítulo bellísimo, ¿no?, del Corán. Y en ese momento desciende, dicen, en el pecho, ¿no?, del enviado, en su corazón, de una forma sintética, toda la revelación, y después, a lo largo de su vida, otra vez de forma gradual. Y es en esa segunda fase, digamos, o manifestación de la revelación, cuando irá transmitiéndolo y formándose lo que hoy conocemos como el Corán. Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa. Dos y 33, 1:33 en las Islas Canarias. Esto es Radio Nacional de España. Te decía, Andrés, nos están empezando a mandar montones de preguntas. Yo no sé si... Bueno, vamos a terminar con Mahoma. Entra en esa revelación, empieza a
a soltar eso. Sí, empieza a transmitirlas, sí, de forma predicar. gradual, efectivamente. Y esos dos seres de luz se podían, no sé, asemejar a... Sí, son dos ángeles, obviamente, Ángeles, ¿no? vale, Claro, vale. claro. No, así son considerados, además, en la tradición islámica, ¿no? Vale, empieza a predicar y ¿qué ocurre? Bueno, pues primero deja claro desde el primer momento que lo que él trae no es una nueva religión. Es el recuerdo de la religión primordial que los hombres han olvidado. La Meca en ese momento pues hay un contexto de paganismo burdo, digamos, ¿no? Muy mediatizado por digamos, la importancia comercial que tenía el santuario en ese momento. La Kaaba ya existía, la Kaaba, el templo, el único templo que hay en el Islam realmente es la Kaaba, ¿no? El resto, digamos, las mezquitas son lugares de prosternación, que es lo que significa mezquita. Masjid significa lugar de prosternación, simplemente no es un templo. El único templo, la casa de Dios, que se llama Bait Allah, es la Kaaba de la Meca. Ya existía en esa época, si queréis hablaremos luego de la Kaaba. Sí. Entonces, digamos, la aristocracia Quraishi, ¿no? La tribu que controlaba, digamos, el comercio y el poder en ese momento en la Meca, por supuesto, ve en peligro su estatus, ¿no? Y se manifiesta, bueno, de forma hostil, ¿no? Se presenta una clara hostilidad que va creciendo hasta que finalmente en el año 622 se produce la Égira, ¿no? Es el inicio de la era islámica, ¿no? Es el año 622 y Muhammad y sus discípulos, que en el Islam no se llaman discípulos, se llaman ashab, compañeros, ¿no? Recuerda un poco lo que decía Jesús a sus discípulos, ¿no? Somos hermanos, ¿no? No sois mis discípulos, sois mis hermanos, ¿no? Mis compañeros. Pues emigran a la ciudad de Medina, la ciudad al norte de la Meca, en la misma península arábiga, al norte de la Meca, y allí se crea, digamos, la primera ciudad regida, tanto en lo material como en lo espiritual, por la nueva revelación, ¿no? Yeah. Vamos a dar un amplio salto. ¿Cuándo desaparece Mahoma? ¿Desaparece en...? El 632. Sí. ¿Y se va al cielo en un burro? ¿Cómo es la historia? No, muere y es enterrado. ¿Muere y es enterrado? Por sí, está enterrado en donde vivió, en su casa en Medina, donde ahora hay una mezquita, por supuesto, ¿no? Enseguida se construyó, bueno, ya había una mezquita allí, pero, bueno, igual que no era un hombre como el resto de los hombres, para la gran mayoría de los musulmanes, los enviados de Dios no mueren como todos los hombres. Es decir, la relación con ellos pervive después incluso en unos casos de forma muy... la parte... Preguntas, ¿cómo es el cielo y el infierno en el Islam? Si puedes, telegráficamente. Vamos a ver, hay muchas descripciones de naturaleza simbólica, la mayoría y que son susceptibles de interpretación, por supuesto. Pero hay un cielo y un infierno. Pues, si somos malos, ¿vamos al infierno? Vamos a ver, los maestros espirituales del Islam dicen que el infierno es la manifestación post-mortem de la naturaleza infernal de los seres que tienen esa naturaleza infernal. De los seres cuya naturaleza es infernal, y todos sabemos que hay seres cuya naturaleza es infernal, ya llevan el infierno consigo. Luego, lógicamente, en otros estados, ese infierno se tiene que manifestar también. Aquellos seres cuya naturaleza sea celestial, pues se manifestará lógicamente de forma... Pero como un lugar físico, bueno... Vamos a ver, las descripciones son siempre físicas. Son siempre físicas, pero eso no quiere decir que se conciba así, lógicamente, eso es susceptible de interpretación. Pero en todas las tradiciones espirituales, los cielos y los infiernos del budismo tibetano son extraordinariamente físicos, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, si dice que a los hombres les espera un cielo con un montón de mujeres, no sé cuántas vírgenes, ¿a las mujeres también les espera eso o no tiene nada que ver? Bueno, y me están llamando machista, no sé por qué. Efectivamente, esas figuras, las de las huríes, ¿no? Sí. Que son, bueno, una figura tan escandalosa, ¿no? Para Occidente, ¿no? Que ha perdido ya la capacidad de comprender los símbolos y la riqueza y la profundidad de los símbolos espirituales, fundamentalmente. Ese escándalo o esa turbación, ¿no? Que tiene el hombre occidental moderno al respecto de esa determinada simbología, al respecto del más allá, indica solamente que ha perdido ya la capacidad de interpretar los símbolos y de entender los símbolos que los hombres de las tradiciones espirituales de la humanidad desde siempre han
han tenido de forma natural. Y por eso escandaliza tanto. Ya, pero no me has contestado. ¿Las mujeres tienen también otro Vamos paraíso? a ver, en lo que respecta a la vida espiritual, No hay- no hay diferencia ninguna en el Islam entre hombres y mujeres, ninguna. Vale, ahí sí me has contestado. 2:41, 1:41 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, aunque dice que no. María José, nuestra compañera, dice que, bueno, matizaremos ese asunto. Queremos ir a ver esos símbolos del fin de los tiempos, si están cercanos en el Islam, que nos tocarán también a nosotros. Detrás de esa introducción nos lo ofrecemos. El Islam es posiblemente más que ninguna otra la religión del final de los tiempos. El Islam se ve a sí mismo como la última religión revelada por Dios a la humanidad. Será por tanto la que traiga el Apocalipsis consigo. El Islam se sitúa al final de su historia, previa al gran retorno, a la vuelta de la creación al seno de su creador, que en el Corán recibe el nombre genérico de la hora. De hecho, en algunos comentarios del mismo profeta Muhammad, al enumerar los signos que anunciarían la llegada del final de los tiempos, colocó su propia presencia en la tierra como el primero de los signos, como el inicio de la cuenta atrás. Para muchos estudiosos, el Corán, el libro sagrado del Islam, es en su totalidad apocalíptico, escatológico. El Corán nos recuerda constantemente que, independientemente de la existencia de signos anunciadores, el momento del retorno de la creación y de todos los mundos que ésta contiene, a su principio, a Dios, no se encuentra al final de una línea temporal, ni tampoco de un ciclo predestinado de recurrencia cósmica. El retorno puede tener lugar en cualquier momento, como dice la Sura 16 en su Aleya 77. Pero antes de que todo esto ocurra, habrá más signos anunciadores. Nuestro invitado los conoce y nos los desvela en los próximos minutos. Minutos que vamos a tratar de aprovechar, de exprimir al máximo. Me preguntan si eres musulmán. Bueno, todos lo somos. Según el Islam, musulmán significa sometido a la voluntad divina. Entonces, en tanto que evidentemente no hay ningún ser que no esté sometido a la voluntad divina, todos lo somos. Solo los musulmanes dicen que unos, lo son conscientemente y otros no inconscientemente, pero todos lo somos. Vale, ¿cuáles son los signos del fin de los tiempos en el Islam? Si los puedes telegráficamente. Bueno, esto es un complicado, ¿no? un tema muy largo. Vamos a ver, hay signos que coinciden con todos los signos del final de los tiempos de todas las tradiciones de la humanidad. Lo que se puede llamar los signos mayores, lo que se llama signos menores, ¿no? En el Islam. Es decir, subversión, digamos, o del orden interior y exterior del hombre y de las sociedades, infelicidad, caos, interior y exterior de las sociedades, haciendo hincapié en las funciones masculina y femenina en muchos casos. Es muy importante. No solamente se hace hincapié en las tradiciones del fin de los tiempos en el Islam, en otras tradiciones espirituales también. Es algo, bueno, pues es la base de las sociedades, lógicamente, ¿no? Son los hombres, ¿no? Los individuos. Y luego, bueno, pues hay signos propiamente narrados, relatados o vinculados a la tradición islámica, que es lo que se conoce como signos mayores, y que, bueno, pues son... ¿Cuáles son esos signos? Bueno, hay varios. Uno de ellos es la aparición de algún tipo de conflicto, ¿no?
que por supuesto se conoce como la Gran Batalla, ¿no? En el que aparentemente, claro, todos estos signos aparecen en los hadices, ¿no? Que son las frases, ¿no? Las frases, digamos, extracoránicas, ¿no? Del profeta Muhammad, recogidas por sus discípulos, ¿no? Y compiladas por sus discípulos. Entonces, en la mayoría de los casos son de una extrema complejidad. Hay otros casos en los que es muy claro, ¿no? Lo que dice, pero hay casos que es extremadamente complejo y simbólico, ¿no? Por ejemplo, cuando dice que uno de los signos del final de los tiempos es que el sol saldrá por occidente, no por oriente. Bueno, ¿esto qué significa? Es decir, se refiere a un fenómeno cósmico, se refiere a algo simbólico, pues posiblemente a las dos cosas. Lo mismo con la Gran Batalla, ¿no? Lo mismo con la aparición del Anticristo, que en el Islam tiene signos muy claros, muy interesantes, ¿no? Esos son tres de los símbolos que... Sí, hay otros muchos más, sí, por supuesto, ¿no? La destrucción de la Kaaba, ¿no? El templo, como hemos dicho, por excelencia del Islam, la venida, por supuesto, de la segunda venida de Cristo, en fin, son signos. El Mahdi, el Mahdi, el bien guiado, ¿no? Una figura que siempre que se aluda a ella, en todas las tradiciones, se pone después una coletilla, que es que vendrá el Mahdi y llenará la tierra de equidad y de justicia como hasta entonces había estado llena de injusticia y oscuridad, ¿no? El Mahdi es el Saoshyant de la tradición mahdeísta, el Buda Maitreya de la tradición budista, el Kalki Avatara de la tradición hindú. Es un restaurador, es un purificador de la tradición espiritual de la humanidad. Te vas a adelantar porque tenía la pregunta de quién era ¿cómo lo dices tú? Mahdi. Ya me has contestado. Otra pregunta, ¿esa gran guerra puede ser lo que nos quieren hacer, esa gran confrontación como un signo de los últimos tiempos, lo que nos quieren hacer creer, parece que el mundo occidental, el mundo moderno en el que vivimos, americano, con colas y demás historias y jeans y demás, está enfrentado con el mundo islámico, el mundo árabe? ¿Puede ser esa la gran guerra? Yo no lo sé, desde luego, y esto, retoma lo que estábamos comentando al principio. Hay un tipo de confrontación evidente, es la confrontación que hay entre, digamos, una civilización como la islámica que no se concibe ni concibe una civilización que no sea espiritual o que no tenga sus raíces en el espíritu, y enfrente lo que ellos ven como una ex-civilización o una anti-civilización, que es la civilización occidental moderna, individualista, materialista, sin valores, desarraigada del espíritu. Entonces... ¿Así lo ven de claro con respecto a nosotros? Por supuesto. Bueno, quizás es que esté así de claro. Quizá. Yeah. Pero no solamente los musulmanes, es decir, alguien que pertenezca a otra tradición espiritual viva, aunque no sea la islámica, no sé, si se le confronta con el estado actual de las cosas en Occidente, y lo que va a ver es eso, evidentemente. Yeah. Déjame que te haga otra preguntita, ahondando un poco en todo esto. En algún sitio he leído que para Occidente, para nosotros, la religión es una carga, mientras que para los islámicos la religión es la vida. No hay una diferencia, ¿no? Sí, evidentemente. No, yo tengo que ir a rezar o tengo que ir a misa el domingo y eso me joroba, ¿no? Es una obligación. Y sin embargo para ellos forma parte. Vamos a ver, la espiritualidad está absolutamente interpenetrada. Ha habido algún autor que ha dicho que el Islam es una religión de monjes casados. Y hay algo de eso. ¿Monjes casados? Sí, hay algo de eso. Es decir, para un occidental moderno, la vida de un musulmán tradicional, no me refiero a un musulmán integrista o extremista, tradicional, que vive su religión como la han vivido sus antepasados, se parece un poco a la vida de un monje. Las horas del día están divididas en las horas de la plegaria. Sus actividades, digamos, mundanas son interrumpidas por una orientación, por una vuelta durante el momento de la plegaria hacia lo sagrado. La vida económica, la vida social, la vida sexual, todo tiene matices de sacralidad, y no puede concebirse de otra forma. Entonces, efectivamente, lo sagrado está absolutamente interpenetrado con la vida cotidiana, interior y exterior del ser, ¿no? Del musulmán. ¿Lo hacen por vocación o por obligación? Es decir, hay que rezar 5 veces y eso no se llega a convertir en una obligación, o ellos no llegan a ver ese matiz. Por supuesto, habrá muchas personas a las que se les haga duro, pero
Vamos a ver, yo creo que en la mayoría de esos casos es un fenómeno más moderno que otra cosa. La influencia de Occidente, la influencia de los valores de Occidente, la vida en Occidente. En un contexto tradicional, y todavía los hay cada vez menos, pero en un contexto tradicional del Islam, uno puede ver la naturalidad con la que estos rituales, estas fórmulas, están integradas en la vida cotidiana de esa persona. No hay artificiosidad, no hay voluntarismo, no hay... Ya me has contestado. Cada día, es decir, tiene mucha fuerza el Islam, porque yo tengo amigos que no eran islámicos, vivían en un país árabe y de repente han empezado, no sé si a practicarlo, se han convertido, no sé cómo llamarlo, ¿no? Está teniendo mucha fuerza ese movimiento espiritual en el mundo, ¿verdad? Bueno, el problema es que alguna de esas conversiones o reconversiones no son al Islam de sus abuelos o de sus bisabuelos, ¿no? Son a nuevas tendencias militantes, y que forman parte de esas deformaciones monstruosas, ¿no? O excrecencias monstruosas de las que hablábamos antes, ¿no? Es un hecho incontestable que lo que conocemos como integrismo avanza. Por cierto, eso es uno de los signos también del final de los tiempos. El integrismo. La descripción que se hace en algunos hadices del final de los tiempos sobre cómo se vivirá, o cómo será la tendencia o una tendencia importante en muchos musulmanes del final de los tiempos es calcada, ¿no? A lo que podemos ver hoy en día con el tristemente famoso fenómeno del integrismo, ¿no? ¿Tú crees que estamos en el final de los tiempos? Bueno, si nos atenemos a los... Vamos a ver, muchas de las descripciones que aparecen en los hadices del final de los tiempos, que hay que recordar que fueron... son frases que fueron dichas hace 1400 años. La descripción de cosas que están sucediendo hoy en día o que suceden hoy en día es tan fiel que vamos a ver, lo que está claro es que no se puede negar el fenómeno visionario. Es decir, el que dijo esto, en este caso el profeta Muhammad, tenía visiones de futuro. Estaba viendo eso, y por la forma, por la expresión, digamos, de esa misma visión, ahí está su autenticidad, digamos. No hay una elaboración, no hay una interpretación. Es una descripción que a veces nos deja perplejos, no sabemos a lo que se refiere. Pero en otros casos, la descripción es tan fiel que si nos atenemos a ello, desde luego, pero no solamente, insisto, en las tradiciones islámicas, si vamos a los Puranas del hinduismo, donde aparecen también signos del final de los tiempos, en algunos casos, por cierto, son las mismas, son casi con las mismas frases. Bueno, tú lo has leído. Déjame que te haga unas cuantas preguntas más antes de esa pausa que tenemos que hacer para las noticias. El regreso a la segunda venida de Cristo. ¿Cómo vendrá Cristo? ¿Cómo se interpreta eso en el Corán? Bueno, como te he dicho antes, la función fundamental de Cristo en su segunda venida será acabar con el anticristo, que en ese momento ya se habrá enseñoreado de la tierra y habrá sometido y convencido a gran parte de los habitantes de la tierra. Te hago la pregunta entonces, ¿quién es el anticristo? ¿Y no está ocurriendo ahora eso? Pues mira, el anticristo en el Islam se le llama el Masih ad-Dajjal, es decir, el Mesías mentiroso, y será un ser, solamente en una descripción, ¿no? que aparece en un hadith que creo que resume muy bien, ¿no? Dice el profeta Muhammad en un hadith: aparecerá el Dajjal, el Mesías mentiroso, y en una mano tendrá fuego y en otra mano tendrá agua. Id a por el fuego, porque detrás de ese fuego se esconderá el agua. Sin embargo, lo que tenga él detrás del agua será el fuego. ¿Así? Sí, así lo dice. ¿Crees que ese personaje ha podido nacer? ¿Va a ser un personaje físico? Es difícil de decir. Hay incluso descripciones físicas de él en los hadices, algunas muy precisas, pero claro, tienen un componente simbólico muy fuerte también. Por ejemplo, tendrá un solo ojo, será tuerto. Y es curioso también cómo se insiste en que ha habido prefiguraciones a lo largo de la historia del anticristo, prefiguraciones, digamos, manifestaciones por adelantado, pero el definitivo, ¿no? Aparecerá solo al final de los tiempos. Y desde luego, bueno, pues hará gala de un poder enorme, de convencimiento, será un falso mesías, atraerá a muchas autoridades espirituales, en fin, y esto solamente acabará
con la llegada de Cristo, digamos, la confrontación entre Cristo, ¿no? Jesús, ¿no? Isa se dice, como se le llama en Islam, y el anticristo será lo único que acabe con el reino del anticristo en el mundo. Y después llegará el Mahdi. El Mahdi, efectivamente. Que vendrá a traer... El Mahdi tiene una función sobre todo purificadora, y los hadices insisten en que los principales enemigos del Mahdi serán las autoridades espirituales, incluidas las del Islam. Serán sus principales enemigos. No así, dicen los hadices, digamos, el pueblo o el creyente de a pie. El creyente de a pie sincero reconocerá al Mahdi enseguida y su función. Pero como las autoridades espirituales, los doctores de la ley, digamos, estarán aferrados a la letra y a la forma y no al espíritu, y lo que trae el Mahdi es una revivificación del espíritu de la tradición espiritual o de la religión, se encontrarán en ellos a sus principales enemigos. Y de hecho dice el hadith que solamente le aceptarán por la espada. Es decir, solo por la espada. Antes de terminar, Mahoma no era un hijo de Dios, no está considerado como hijo de Dios, simplemente profeta. No, ese concepto de hijo de Dios no se contempla como tal en el Islam. En ninguno de los enviados divinos. El concepto filiación, un concepto teológico muy propio del cristianismo, y no es susceptible de traspasarlo, yo creo, a ninguna tradición espiritual. En fin, fíjate, casi podríamos decir que desde el punto de vista más profundo de la espiritualidad islámica, más profundo, ya vamos a hablar del sufismo, ¿no? De la tradición esotérica, iniciática del Islam, el concepto de los enviados divinos está más próximo al concepto avatárico del hinduismo que al concepto de filiación divina del cristianismo, que es más exclusivista, digamos, ¿no? En ese sentido, y más propio de la tradición cristiana. Y dime una cosa, ¿hay resurrección en el Islam? Concepto muy breve. Sí. Es muy similar al de la Sí. tradición cristiana, sí, similar, o al de la tradición judía, sí, similar. Con matices, hay matices de diferencia, pero sí, ese concepto existe. Ahora no lo cuentes entonces. Tenemos que hacer una mínima pausa. Llegan las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias. Enseguida regresamos. Vamos a seguir hablando desde datos del Islam, del Corán también. 900-137-137 nuestro teléfono. Enseguida regresamos. No olvidéis, tenemos todavía mucho que contaros. Nos vamos al Amazonas y otros un montón de lugares. Enseguida regresamos. Bien, ¿qué os parece Jerusalén? Dios no quiere hablarme. Ni siquiera en el monte donde murió Cristo. No me ampara la gracia de Dios. No es lo que he oído. Eso no importa. Parece que he perdido la fe. Yo no doy crédito a la fe. En nombre de ella he visto a miles de fanáticos de todas las confesiones cometer atrocidades. La santidad está en los buenos actos, en el valor de proteger a aquellos que no pueden defenderse. Y la bondad, el deseo de Dios, está aquí y allí. Es lo que decidáis hacer cada día, lo que os hará un buen hombre. ¿O no? Venid. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España. Con Miguel Blanco.